A raíz de la muerte sin descendientes en 1578 del medio español rey Sebastián de Portugal en la batalla de Alcázar-Quibir, le sucedió en el trono su tío abuelo de 66 años, Enrique I el Casto, hijo de Manuel el Afortunado y de María de Aragón. Como su sobrenombre indica, Enrique tampoco había concebido un heredero, por lo que se formó un consejo de regencia, ya que el nuevo rey, el Papa Gregorio XIII, no le dispensó de sus votos a fin de que se pudiera casar. A su muerte se formó una junta de 5 miembros que actuaría hasta que se decidiera el futuro de la corona. Pero Antonio, prior de Crato, que había acompañado al rey Sebastián en su desastrosa expedición de Alcázar-Quibir y que ya a la muerte de este 2 años antes había intentado hacerse con el trono, se proclamó rey con el concurso de las clases populares el 19 de junio de 1580. Antonio era, en cuanto al derecho que le asistía, el último en la línea de sucesión. La proclamación de este, pues, contravenía a los acuerdos adoptados por la Junta y fue respondida por quien aspiraba con más derecho a la corona portuguesa, Felipe II de España, quien contaba además con el apoyo de las clases dirigentes de aquel país. Ciertamente, el rey español tampoco era el primero en la sucesión. Antes que él estaban Ranuccio Farnesio y Catalina, la duquesa de Braganza. Pero el primero, un niño de 11 años, era hijo de Alejandro Farnesio y este no quiso indisponerse con su rey, Felipe. En cuanto a Catalina, su condición femenina constituía un impedimento real a la hora de optar al trono portugués. Así que, decidido a hacer valer sus derechos, Felipe II envió al gran duque de Alba a Portugal, derrotando a las tropas de Antonio el 25 de agosto en la batalla de Alcántara y sin mayores contratiempos se presentó en Lisboa. El 25 de marzo de 1581, Felipe II era coronado como Felipe I de Portugal en las Cortes de Tomar. Desde ese momento y hasta 1640, los imperios combinados de España y Portugal constituirían una formidable arquitectura política que se extendía por los 5 continentes. Verdaderamente pudo decirse entonces, más que nunca antes o después, que en el imperio del monarca católico jamás se ponía el sol. Sin embargo, 60 años después, en la fatídica fecha de 1640, un nieto de Catalina de Braganza, la duquesa a la que no se había permitido reinar, ascendería al trono de Lisboa con el nombre de Juan IV, separando aquel reino del conjunto de los reinos hispanos hasta el día de hoy. Bajo el reinado de Felipe III, que abarcó 23 años, desde 1598 hasta 1621, el Imperio español alcanzó su mayor extensión territorial al heredar la corona portuguesa e incorporar territorios en Italia y en el norte de África. Hijo de Felipe II y Ana de Austria, el joven Felipe se casó a la edad de 20 años con Margarita de Austria, que sería su única cónyuge y con quien tendría 8 hijos. El tercero de los cuales, y primero de los varones, recibiría su mismo nombre y se convertiría en el heredero del imperio más grande del mundo. Su reinado es el de la Pax Hispánica. España se ganó la amistad de Inglaterra, se firmó la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas. Con Francia, la paz que firmó Felipe II se consolidó gracias a la necesidad de combatir a los hugonotes. Y además se reafirmó la presencia española en el norte de Italia en pugna con los intereses de París. Pero el de Felipe III fue también el reinado en el que España entraría en el conflicto centroeuropeo, que sería conocido como la Guerra de los 30 años, y además en el que los impopulares moriscos, que se mantenían fieles a su religión musulmana, fueron expulsados por razones de seguridad, pues era cada vez más evidente su colaboración con los piratas berberiscos y con los turcos, que representaban una amenaza para las costas españolas. Felipe III fue un monarca aficionado a las artes, al teatro y a la caza, a los idiomas y también las matemáticas. Por el contrario, no eran de su agrado las tareas de la administración ni de la política, razón por la que comenzó su reinado poniendo el gobierno en manos del duque de Lerma, quien a su vez delegó en Rodrigo Calderón, un hombre ambicioso y sin escrúpulos. El duque de Lerma, nieto de San Francisco de Borja, fue un hombre extraordinariamente corrupto. Trasladó la corte de Madrid a Valladolid con el propósito de obtener grandes beneficios económicos. 6 meses antes había comprado tierras que se revalorizaron con el traslado y que más tarde vendería al propio rey. El regreso de la corte a Madrid 5 años después, en 1606, también vino acompañado de idénticas actividades especulativas. La reina Margarita siempre sospechó de él y la investigación que se abrió a continuación mostró la amplia red de corrupción que había tejido el duque y que le había hecho increíblemente rico.
Salvó su vida al ser nombrado cardenal por el Papa, pero su protegido, Rodrigo Calderón, fue ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid. De 1618 hasta 1621, el gobierno estuvo en manos del duque de Uceda y de Fray Luis Saliaga como inquisidor general, pero ya no tuvieron el ascendente sobre el rey que había caracterizado su relación con el anterior valido. Felipe III no había sido educado para el desempeño de funciones políticas debido a su salud. Su indolencia y escasa talla intelectual fue lo que facilitó su fácil manejo por parte del duque de Lerma. La vida cotidiana del monarca transcurrió entre largas jornadas de caza, espectáculos de danza, de música y sobre todo de juegos de naipes que constituían una verdadera obsesión para él. Estamos también en el reinado por excelencia del siglo de oro de las artes y de la literatura. Es el reinado de Cervantes, de Mateo Alemán, de Velázquez, de Lope de Vega, de Góngora y de Quevedo. Nacido en día de Viernes Santo, Felipe IV subió al trono antes de cumplir los 15 años. Era el primer hijo varón de Felipe III y Margarita de Austria. Una de sus primeras decisiones al subir al trono en 1621 fue la de hacer de Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, la persona que se ocuparía del gobierno. Cada día estaba más cuestionada la figura del conde duque como la de un valido. Cabría mejor considerarle como un primer ministro, pues el rey jamás dejó de atender los asuntos de Estado y de forma no muy diferente a como lo hacía su abuelo Felipe II, con auténtica dedicación. Sus primeras acciones de gobierno estuvieron encaminadas a combatir la corrupción que había caracterizado el reinado de su padre, algunas de ellas muy expeditivas. Y para no repetir los escándalos del duque de Lerma, obligó a que todos los que ocuparan un cargo público tuvieran que hacer un inventario de bienes y patrimonio. Su cruzada moral culminó con la idea de abolir la prostitución en todo el territorio del imperio, eso sí, con los resultados que eran de prever. Desarrolló un programa de familias numerosas y persiguió obsesivamente mantener la hegemonía española en el mundo. Pero su mayor ambición fue la de gobernar bien, para lo que solía consultar los asuntos con personas enteradas antes de tomar una decisión. Prestaba oído a sus vasallos y atendía en audiencias públicas a personajes de toda posición. Leía mucha historia, artes, lenguas y geografía. Como quiso que, igualmente, sus vasallos se formasen, abrió el Colegio Real de Madrid con este propósito en 1629. Trató de reformar la hacienda para que las cargas se repartiesen de un modo más equitativo, pero la nobleza se opuso. La política exterior de la monarquía era muy costosa y eso condujo a una continua subida de impuestos, a la venta de juros y cargos públicos y a manipular la moneda. Al tiempo, la crisis económica que azotaba a Europa incidió muy negativamente en España. Su día a día era monótono, obligación que se había impuesto y que incluía las audiencias con españoles y extranjeros y la misa diaria. Era muy parco en el obrar y gesticulaba muy poco, pero era muy notoria su pasión por las artes, la literatura y el teatro, y se conducía como una persona inteligente y culta. Llegó a acumular una colección de 3.000 cuadros. Le atrajo siempre la fiesta de los toros y la caza y no cabe duda de que sentía verdadera pasión por las mujeres. Contrajo matrimonio en 2 ocasiones con Isabel de Francia primero y con su sobrina Mariana de Austria más tarde, que le sobreviviría. Sumando ambos matrimonios, preñó en 15 ocasiones a las 2 reinas, aunque solo 4 de ellos superasen los 5 años de edad. Se desconoce la cantidad de hijos que tuvo con otras mujeres a lo largo de su vida, pero se ha llegado a hablar de un par largo de docenas. Uno de ellos fue don Juan José de Austria, que desempeñaría un importante papel en el reinado de su hermanastro Carlos II. En general, esas relaciones eran breves y no comportaban un compromiso emocional por parte del rey. Había mujeres de toda condición, de mejor o peor posición, y tanto casadas como viudas, monjas y actrices. Felipe IV se hacía pasar por una persona del común y frecuentaba los palcos populares de los teatros para disfrutar de las obras y para conocer mujeres. El prolífico monarca, que se había esforzado por evitar una consanguinidad que al final tuvo que aceptar, dejó de heredero como consecuencia a quien sería Carlos II, que resultó un verdadero desastre.
Aunque ha pasado a la historia como si no el peor, uno de los peores reinados de nuestra historia, el de Carlos II, dista de serlo. Fue hijo de Felipe IV y de Mariana de Austria, que eran tío y sobrina, por lo que siempre se ha considerado que Carlos II fue el último producto degenerado de la endogamia Habsburgo, que venía produciéndose desde varias generaciones anteriores. El monarca sufrió varias enfermedades graves, así como infertilidad, lo que produjo a sus educadores a considerar que no viviría mucho, por lo que no se ocuparon en proporcionarle una verdadera educación política. Sin embargo, y pese al abandono que sufrió, Carlos II supo siempre rodearse de personas con una notable preparación, lo que no es poco mérito. Durante los primeros años de su reinado fue su madre, Mariana de Austria, quien se ocupó del gobierno porque Felipe IV, su padre, había muerto cuando el joven heredero tenía apenas 4 años. La reina confió en sus primeros años en el padre Nithard, su confesor, un jesuita austriaco a quien nombró inquisidor general y que actuó como valido. Nithard fue destituido por Juan José de Austria, hermano bastardo del rey, quien gozaba de un amplio apoyo popular. En su lugar gobernó Fernando de Valenzuela, quien se preocupó de desarrollar un programa que hiciera popular a la corona, mediante fastuosas fiestas que debían proporcionar ilustre a la monarquía, pero Valenzuela se enfangó en intrigas palaciegas y Juan José de Austria le expulsó del poder en 1677, encargándose él mismo durante casi 3 años hasta su muerte en 1679. El gobierno siguiente de Francisco de la Cerda tuvo resultados muy positivos. La deflación perjudicó al erario, pero benefició a las clases populares. El conde de Oropesa, que le siguió, promovió el ascenso por méritos y no por razones de origen nobiliario. Además, redujo los impuestos, los gastos suntuosos y perdonó las deudas a los municipios, lo que redundó en beneficio de los más desfavorecidos. En definitiva, terminó con las bancarrotas y alivió la presión fiscal sobre sus súbditos. En 1689 murió María Luisa de Orleans y el rey contrajo segundas nupcias con Mariana de Neuburgo, quien gobernó de facto apoyada en el cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, pese a la pretensión de Carlos II de ocuparse él mismo del gobierno. Si bien no faltaron los reveses en la política exterior, Carlos II pudo mantener el imperio y a España como una de las grandes potencias mundiales. La guerra contra Francia, a la que se enfrentó junto a Inglaterra, Países Bajos y el Sacro Imperio, desembocó en la Paz de Ryswick, firmada en 1697, que tuvo consecuencias en la sucesión al trono a la muerte de Carlos II. El rey había determinado que, dada su infertilidad, debía sucederle José Fernando de Baviera, sobrino nieto del propio monarca español, pero este moriría a los 7 años en 1699. Al año siguiente y poco antes de la propia muerte de Carlos II, este designó a Felipe de Anjou, el futuro Felipe V, como sucesor, quien era bisnieto del padre del rey. Su mujer, Mariana de Neuburgo, en cambio, apoyaba a su sobrino, el archiduque Carlos, a quien respaldaban Inglaterra y Holanda frente a París, que, lógicamente, sostenía la causa del nieto de Luis XIV de Francia. Apenas 7 meses más tarde sonaban los primeros disparos de una de las guerras más largas de Europa, que se prolongaría durante casi 3 lustros, la Guerra de Sucesión Española.